Soy boyacense, 33 años viviendo aquí en la ciudad de Tunja. Me interesa mucho saber las comprensiones sobre el territorio, no solo desde la arqueología, sino también desde las artes, desde la contemplación y la apreciación estética. En especial siento una relación muy profunda con este territorio, con el territorio boyacense, en la UPTC en especial por contar con unos vestigios arqueológicos que nos permiten comprender y acercarnos a lo que eran los antiguos indígenas que habitaron este territorio, no solo los muiscas, sino también los vestigios que hay antes, los Herrera. Estos vestigios nos ayudan a acercarnos y a sensibilizarnos con nuestro territorio, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, con lo otro que no es humano. Y a partir de estas categorías pues emerge toda una búsqueda de entender el universo a partir de los vestigios arqueológicos de los indígenas. Por ello el trabajo que yo desarrollo como investigador en el Museo Arqueológico de Tunja y en el grupo de investigación de astronomía de Chiquinquirá es la relación entre los vestigios indígenas y el cosmos, a lo que se denomina arqueoastronomía. La parte que yo trabajo es la fotografía, se denomina astrofotografía arqueológica, y es entender la relación de nuestro cosmos con los vestigios de los indígenas. Por ello, pues desde muy pequeño me he preguntado respecto al territorio, viví en los Cojines del Saque mucho tiempo y desde allí fue donde empezó a emerger todas estas preguntas. Luego se materializan en la UPTC, en el Grupo de Investigaciones Arqueológicas, que en su tiempo dirigía la profesora Elena Pradilla, y desde lo que comenzó a ser un ejercicio de tomar fotos en las mañanas a los colores o los arreboles que llaman los abuelos, se convirtió en un ejercicio de observación y de contemplación. En estos momentos me encuentro participando en el 16 Salón Regional de Artistas. Es una convocatoria que lanza el Ministerio de Cultura para las regiones. En especial la zona centro, nos presentamos alrededor de 70 artistas entre Cundinamarca y Boyacá. Yo estoy representando a la UPTC, a Boyacá, a la licenciatura en Artes Plásticas en este Salón Regional de Artistas, con la obra que estoy presentando sobre arqueoastronomía cultural, sobre la expedición que se hizo recorriendo diferentes lugares de Boyacá, Sáchica, Tinjacá, Villa de Leyva, y íbamos a habitar los espacios, a recorrerlos y a proponer obras artísticas a partir de esa exploración. Entonces es bastante importante, no solo para mí, sino para la región boyacense, que los artistas, en especial los de la UPTC, nos destaquemos en estas convocatorias y mostremos el quehacer investigativo y productivo que hacemos aquí en la universidad. Soy 100% original, primero porque soy boyacense, mis abuelos por parte de mi madre son de Boyacá y eso nos ayuda a comprender un poco nuestra herencia ancestral. Segundo, porque podemos contar aquí en la UPTC con vestigios arqueológicos que no solo me permiten a mí, sino a los estudiantes, a los profesores, indagar respecto a la herencia cultural, social que dejaron estos indígenas. Y asimismo somos 100% originales porque no solo estamos viendo la arqueología desde la disciplina arqueológica, sino que también estamos comprendiendo otras lógicas de funcionamiento, que es el aporte fundamental que se está haciendo desde la investigación arqueoastronómica, y es entender y dejarle un legado de interpretación totalmente diferente a las generaciones futuras. En Ex Libris
recorremos 4 puntos de nuestra geografía en la Ruta Libertadora, gracias a uno de los libros de la colección Ruta del Bicentenario. Estamos hablando de Gentes, Pueblos y Batallas, microhistorias de la Ruta de la Libertad en su volumen 1. Por eso nos acompaña uno de sus 8 autores. Estamos hablando del profesor Ángel Jiménez Larrota, docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC. Profesor Ángel, bienvenido a Libris. ¿Y por qué Gentes, Pueblos y Batallas? La idea del título del texto es porque la historiografía tradicional siempre había hecho referencia a los grandes personajes o a las batallas más importantes. Entonces, en este caso, nosotros queremos hacer una microhistoria que recupere un poco el recorrido de la campaña de estos 77 días, teniendo en cuenta la importancia de la gente de los pueblos, de estos lugares que antes no aparecían en la historia y de los personajes que tampoco aparecían tradicionalmente en la historiografía. Y vamos a recorrer de estos 4 puntos de nuestra geografía en primera instancia Socha. Usted es el autor precisamente de ese apartado y de cómo Socha le aporta a la Ruta Libertadora. El Ejército Libertador emprende esta campaña desde los llanos, empieza el ascenso al páramo de Pisba y al primer lugar donde va a llegar es a Socha. Allí es importante este lugar porque hay tres aspectos que resaltar. Primero, la hospitalidad del pueblo, de las gentes de Socha. En segundo lugar, es el lugar donde Bolívar va a recuperar su ejército. Entonces va a ser el lugar de descanso de algunos soldados que vienen enfermos, que vienen sin ropa, que vienen desvestidos, que vienen sin alimentos. Y desde allí Bolívar da la orden de establecer un hospital que luego se va a trasladar a Tasco. Y en tercer lugar, es importante porque allí se va a establecer una armería, que es donde se va a recuperar las armas, a fabricar otras que son necesarias para el ejército, y se va también a organizar el ejército en cuestión de caballería. Bolívar va a dar la orden a varios de sus oficiales para que envíen emisarios a varios pueblos cercanos para conseguir caballos para dotar al ejército. Algo para destacar de Socha es que hay que reescribir la historia frente a Matilde Anaray. Sí, la historiografía tradicional menciona que hay una niña de 13 años que va a donar sus ropas al Libertador. En el trabajo de investigación que se realizó, que yo realicé, revisé todos los archivos, las cartas, muchos textos que se habían escrito desde más o menos para el centenario y no encontré referencia a esta niña. Lo que encuentro es que hay una avanzada de Bolívar que manda al pueblo a hablar con el cura y con el alcalde para que reúnan a la gente en el templo. Una vez las personas están reunidas, ponen unos guardias afuera y el cura y el alcalde junto con algunos soldados ordenan a la gente que se despojen de la ropa que les servía, que les sobraba, perdón. Entonces no encontré por ningún lado el protagonismo de esta niña. ¿No habría entonces tal escena en que está Matilde y enfrente Simón Bolívar? No, porque cuando ocurre este hecho de que la gente no tan voluntariamente dona su ropa, Bolívar no ha llegado a Socha, sí, está esperando atrás. Tasco, en la campaña libertadora de 1819, es otro apartado de la profesora Marta Elena Rodríguez. ¿Por qué este municipio se convierte en un paso estratégico en el marco de la campaña libertadora, profesor Ángel? Tasco es muy importante porque es el lugar donde se va a establecer los hospitales, o bueno, un hospital donde se va a recuperar el ejército, ¿sí? Gran parte de estos soldados vienen enfermos, la mayoría son de los llanos, entonces no están acostumbrados al clima. El paso por el páramo de Pisba es el clima es muy fuerte, muy extremo, muchos de estos soldados van a morir, otros se van a ir por los barrancos, igual que las bestias y los pertrechos. Y los que van a llegar sin ropa, van a llegar enfermos, con fiebres, con otras, digamos, problemas. Uno de los mecanismos para reactivar a los soldados por el frío era latigazos, sí, dándoles latigazos, porque esto se suponía que activaba la circulación y los soldados podían caminar. ¿Sí? Utilizaban licor también para animarlos, ¿sí? Y los cuidados, bueno, atendiendo, digamos, principalmente las enfermedades, los alimentaban bien. Y entonces Bolívar va a ordenar que se establezca allí un hospital
que va a quedar a órdenes de un médico inglés, Thomas Foley, que es el médico de la Legión Británica, que es el que va a organizar este hospital para la recuperación del ejército. Pero además de ser el hospital, digamos, que se va a establecer allí en Tasco, va a ser el lugar como de estrategia de avanzadas y de organización de escaramuzas en unos enfrentamientos que hay en Gámeza y en Corrales, perdón. Un tercer municipio para destacar en este recorrido de pueblos, gentes y batallas es Santa Rosa de Viterbo. Allí como autora destacamos a Julia Andrea Arias y vemos que estaba presente en la campaña libertadora incluso desde el movimiento comunero. Sí, la mayoría de los pueblos que hoy, digamos, son lo que es el actual departamento de Boyacá van a participar en los movimientos comuneros, van a enviar a unos emisarios. Lo mismo, muchos de estos pueblos van a participar más adelante en lo que va a ser la firma de la Constitución de Tunja, van a mandar también algunos representantes. Y pues casi que ese mismo ánimo de independencia se va a ver presente en la campaña libertadora. Entonces ya Bolívar había pasado antes de 1819, había pasado por Santa Rosa, ¿sí?, en uno de sus viajes. Y nuevamente vuelve en ese contexto de la campaña libertadora de 1819 y va a encontrar allí un hecho importante que destacar, que es el regalo que va a recibir de Casilda Zafra, que es el caballo El Palomo, que va a utilizar en muchas de las batallas de ahí en adelante, que lo va a acompañar por mucho tiempo. Recibió Simón Bolívar muchos caballos, pero ¿por qué el Palomo este especial recordación? Bueno, hay no sé si decir, pero un mito alrededor de eso, y es que la dueña en el primer viaje o en el primer momento que va a pasar Bolívar por este lugar, va a detenerse en la casa de Casilda Zafra y va a soñar que, digamos, van a hacer un potro en sus terrenos y que este va a ser destinado para un gran general de muchas batallas. Entonces por eso es importante, y Bolívar digamos, tiene bastante aprecio a este caballo y por eso lo va a acompañar en muchas de estas campañas que va a realizar para digamos, la liberación de varios pueblos de América. Un último apartado de este libro en cuanto a pueblos es Duitama y por supuesto el Pantano de Vargas. Allí Mónica Gaitán, como licenciada en Ciencias Sociales, en ese entonces estudiante, nos describe que Duitama aporta con el espíritu guerrero desde los indígenas incluso. Duitama es importante porque cerca de Duitama hay un campo que se llama el campo de Bonza, y entonces allí es el lugar donde se va a establecer las tropas de Bolívar, donde se va a establecer el ejército, y desde allí se van a hacer varias escaramuzas, también varios enfrentamientos, como más adelante va a ocurrir en la batalla del Pantano de Vargas. Después de la batalla, Bolívar se va a regresar y va a organizar la estrategia de avance desde los campos de Bonza. ¿Por qué además es más importante o por qué para nosotros tiene recordación en un monumento como el del Pantano de Vargas esta escaramuza o esta batalla que se libró allí? No, la batalla del Pantano de Vargas es diferente a las otras. En el recorrido desde los llanos hubo varios enfrentamientos, pero no tan importantes, ¿sí? Uno en Corrales, otros en Tasco, en Paya, pero eran enfrentamientos menores. La batalla del Pantano de Vargas es importante porque es allí donde se enfrentan dos grandes generales, ¿sí? Son Bolívar y las tropas de Bolívar y las tropas de Barreiro, cada una comandadas por sus comandantes. Y es de gran importancia porque es el primer, digamos, gran triunfo del ejército patriota, ¿sí? Una de las derrotas más significativas del ejército español. Bueno, esta es la invitación a este primer especial acerca de gentes, pueblos y batallas, volumen 1, porque vamos a dejar en suspenso. Hay otras cosas que van a encontrar en el libro para un segundo programa. Bueno, sí, en este mismo volumen vamos a encontrar otros textos que fueron
escritos por también miembros del grupo de investigación, donde se aborda el tema de uno de los personajes emblemáticos como es Pedro Pascasio, donde se habla también de los cuerpos armados, también de la importancia de la Legión Británica y de las armas que se utilizaron en estas batallas de la campaña libertadora de 1819. Tenemos la oportunidad de recrear un nuevo Entre Tazas con una nueva invitada. Ella es Lucía Carlota Rodríguez Barreto, a quien le damos la bienvenida. Y cuéntenos de lo anecdótico que ha tenido también y por qué del nombre de Carlota. Bueno, yo me llamo Lucía Carlota, pero mi mamá era la que se llamaba Carlota. En realidad a ella no le gustaba mucho el nombre, pero a mí sí. Y bueno, hay como una anécdota que yo siempre cuento respecto a eso, porque mi mamá vio en una noticia que uno podía acercarse a una notaría y cambiarse el nombre si uno quería. Y ella, como digo, a ella no le gustaba mucho su nombre y ella pensaba que a mí no me gustaba. Entonces ella me contó como muy contenta que habría esa opción de que yo me cambiara el nombre. Entonces yo lo único que le dije es que bueno, que me iba a quitar entonces el Lucía. De ahí en adelante pues no me volvió como a insistir y yo nunca pensé que ella creyera que a mí tampoco me gustaba mi nombre y a mí sí me agrada. Es más, ahora no sé por qué coincidencialmente hace unos 2 años los estudiantes generalmente me dicen es Carlota y no Lucía. Profesora Lucía, ¿qué es lo que más le ha representado, el sacrificio que más ha tenido dentro de su vida para alcanzar sus metas? ¿Qué ha sido? Bueno, yo no hablaría de sacrificios porque tuve la fortuna de que estudié lo que quise. En realidad yo no he tenido muchas dificultades, por supuesto he tenido algunas dificultades, pero no, digamos, a veces conoce uno personas que le dan uno como hasta lecciones de vida de la cantidad de adversidades que han tenido que tener para conseguir. En realidad yo soy una persona afortunada porque no he tenido obstáculos muy importantes para conseguir. En realidad yo lo que he podido hacer es lo que personal y profesionalmente quería hacer. Yo puedo decir que he vivido como he querido y he podido conseguir las metas que me había propuesto aún desde muy pequeña, que pues ya hace bastante tiempo, que a veces no coincidían como con las metas que tenían otras personas. Cuando yo era joven, todas las personas aspiraban a tener un esposo, una familia, unos hijos. Por supuesto que yo reconozco ese valor, pero mis metas no eran esas. Yo quería estudiar en el extranjero y lo hice. Yo quería viajar, quería tener otro tipo de actividades que de pronto tener hijos le podría uno limitar si lo hace con responsabilidad, ¿no? Entonces yo no tengo hijos por una decisión personal que no me arrepiento de haberla tomado. Es más, si yo volviera a nacer no tendría hijos, pero en lo que yo trabajo y con mis amigas yo tengo sobrinos, amigas que tienen hijos, he tenido también la oportunidad de tener ese contacto con los niños que me agradan mucho, pero de otra forma. Finalmente, profesora Lucía, lo que más le apasiona, le gusta, la motiva dentro de su vida, ¿qué es? ¿Qué podemos decir? Bueno, no sé si suene un poco raro, pero a mí me encanta trabajar. Me encanta lo que hago. Yo generalmente, si termino algo, yo estoy buscando qué más puedo hacer. Esto es una fortuna, porque yo generalmente digo que es que a mí me gusta trabajar y fuera de eso me pagan por trabajar, porque hay personas que pues no les gusta tanto, digamos, hacer eso. Me gusta tener la oportunidad de estar con personas en la universidad que son personas jóvenes, porque solo en ese contacto a uno le permite como siempre estar joven, ¿sí? En el sentido que uno sabe qué les interesa a los chicos ahora, cuáles son los términos, ¿sí? Porque si uno se aleja como mucho, hasta la misma tecnología y eso, los chicos tienen otros perfiles diferentes, otros intereses, otros, digamos, formas de ver la vida. Entonces, con el paso del tiempo, yo llevo 23 años en la universidad, he estado en cargos administrativos, he estado como docente y desde esas diferentes miradas siempre
he tratado de compartir con los estudiantes que a mí me interesa conocerlos, me agrada saber cómo ven el mundo. El objetivo del grupo es darle soluciones a problemas reales de la industria, donde encontramos que el proyecto del cual vamos a hablar el día de hoy es la creación de un laboratorio para pruebas dieléctricas a elementos de protección personal para trabajos con tensión, que se ha venido desarrollando en convenio con la empresa de energía de Boyacá y con capacitaciones también en la alcaldía de Duitama. La idea del proyecto de la creación de nuestro laboratorio es probar mediante la prueba de voltaje sostenido elementos de protección personal para trabajos con tensión, dentro de los cuales se encuentran los cascos, mangas, mantas, guantes, cobertores de línea, cobertores de poste, jumpers y demás elementos que son usados en las diferentes maniobras de ampliación y de mantenimiento del sistema eléctrico de potencia. En mis manos tenemos un guante dieléctrico. Es el elemento de protección personal más importante que emplean los operarios de trabajo en línea viva, ya que hacen contacto directo con los conductores que se encuentran energizados. Por lo tanto, este guante debe ser sometido a rigurosas pruebas del aislamiento dieléctrico, porque aquí se encuentra la vida de las personas, la seguridad de las familias, de las empresas. Lo primero que hacemos es verificar el guante. Realizamos una exhaustiva inspección visual para ver que el guante esté libre de humedad y que no tenga fallas mecánicas. La primera prueba consiste en inflarlo y verificar que no tenga ninguna perforación. Una vez el guante pase esta prueba, pasamos a las pruebas dieléctricas, para lo cual metemos el guante en esta cubeta. Tenemos el agua interior del guante que se conecta al electrodo de alta tensión y el agua exterior se conecta al electrodo de tierra. Ahora procedemos a aplicar el voltaje de prueba cumpliendo los estándares nacionales e internacionales. Tenemos que tener mucho cuidado de aplicar el voltaje que dice la norma. Si aplicamos menor tensión es como si no probáramos el elemento, y si le aplicamos más tensión y más tiempo del de prueba estamos dañando el elemento. En este caso a este guante le vamos a aplicar 20 kilovoltios. Una vez llegamos al voltaje de prueba, lo mantenemos durante 1 minuto. Una vez cumplido el tiempo, bajamos gradualmente el voltaje y en este caso el guante pasó la prueba. Invitamos a todos los estudiantes de la universidad para que conozcan más acerca de los proyectos que actualmente estamos realizando en la Facultad Seccional Duitama. Muchas gracias.